Bueno, Torres García fue un pintor uruguayo que además de ser pintor fue escritor, fue escultor, fue maestro de arte y fue impulsor de una gran corriente artística que estaba basada en la idea del universalismo constructivo. O si queremos un poco más poéticamente, en la idea del universo. Torres nació en Montevideo, en las afueras de Montevideo. Su papá era catalán, había venido a poner un almacén y su mamá era uruguaya. Y eran almaceneros, el abuelo materno era carpintero, era una familia no humilde, pero sí una familia trabajadora, urbana, trabajadora, ¿no? Y bueno, en el seno de esa familia él decidió que quería ser pintor, o sea, nunca lo dudó. Nunca estuvo buscando la vocación o viendo que sí, que no. Siempre supo que quería ser pintor y tuvo unas discusiones fuertes con su padre porque le decía, ser pintor es oficio de vagos, un oficio, ¿a qué te vas a dedicar? Y él, no, que soy pintor. Torres García vivió toda su infancia acá en Uruguay y recién cuando tenía 16 años la familia emigra a Cataluña, a España. Y entonces, para mí es muy importante rescatar esos primeros años uruguayos, digamos, de Torres García, porque lo marcan con un gran sentido de la independencia, de la libertad, ¿no? Él era zurdo, entonces le costaba, viste que a los zurdos les ataban la mano izquierda y los hacían escribir con la derecha, entonces se rebelaba contra eso, no iba a la escuela, estudiaba solo. Convivía con los gauchos ahí en la Plaza de las Carretas. Era como un ser muy libre y muy independiente. Entonces es con esa mirada totalmente despojada de formatos que Torres García a los 16 años llega a Europa y se forma como artista, ¿no? Y bueno, Torres llega jovencito a Europa y con esa mirada virgen que traía de acá, pero muy inquieto, muy ávido de aprender todo y de entender todo. Y ahí se mete en la Academia de Bellas Artes, tiene compañeros como Picasso y otros, escucha música clásica por primera vez, descubre el mundo de la cultura europea, pero siempre desde una mirada muy primigenia, ¿no? Que le permite apreciar cosas que los otros capaz que ya no ven, porque están empapados en eso. Descubre el mundo de la cultura clásica, Platón, Aristóteles, los griegos, los filósofos alemanes también. Entonces hace una inmersión muy fuerte en todo ese mundo desde esa independencia que tenía. En los primeros años se gana la vida como ilustrador, como caricaturista, haciendo ilustraciones de libros, haciendo ilustraciones para revistas, anuncios. Ahí va formando como esa capacidad enorme que tenía de ver, de dibujar y de sintetizar en un trazo algo muy real de lo que estaba viendo. De a poco se va afirmando, o sea, se va desarrollando, va mostrando que él tiene algo para decir, empieza a hacer exposiciones individuales, publica artículos en la prensa, publica libros y se hace realmente un nombre en Cataluña y termina siendo el que hace la obra de decoración más importante en un palacio, el Palacio de la Generalitat de Cataluña, que era el emblema de la autonomía catalana, ¿no? de la cultura catalana. Y él en ese lugar tan simbólico realiza una obra mural muy importante que de alguna manera representa alegórica y artísticamente a Cataluña en su ser, en su espíritu, ¿no? Entonces, digamos, pasa de la nada a una construcción muy gradual hasta ser uno de los artistas más importantes de esa época.
En sus primeros años en Cataluña él encuentra ese estilo que le llama noucentista, que es como neoclásico, digamos. Sobre todo trabaja la figura humana, es un humanismo, es un arte muy humanista, un arte muy despojado, muy austero, muy simple y más bien ligado a formas del pasado, digamos, ¿no? Y ahí ya tenía familia, empieza a hacer los juguetes de madera. En 1916 él hace un cambio fuerte en su arte, se interesa por el presente, por el ahora, por la ciudad, por lo rítmico, de lo visual, y se muda a Nueva York. A Nueva York era la ciudad más fuertemente visual que había, más dinámica, más moderna. Él le fascinan las formas de la modernidad para hacer arte. En Nueva York transforma realmente su lenguaje artístico, pero también transforma la mirada que tiene sobre ese mundo. Porque él va como un turista, digamos. Llega con una mirada bastante ingenua, con ese espectáculo. O sea, Nueva York ya era lo que es hoy, ¿no? Y él vive ahí 2 años y empieza a transformar su mirada al intentar ganarse la vida en ese ambiente que se le resulta durísimo. Le resulta durísimo y además le resulta muy árido en términos humanos, ¿no? Muy de la productividad, muy del consumismo, valores que no son los que él intenta llevar adelante en su vida, ¿no? Bueno, después de Nueva York estuvo en Italia, después estuvo en París. En París, Torres ahí transforma de vuelta su arte y encuentra esa idea del arte constructivo universal. El arte constructivo universal es una idea de arte que intenta conectar con lo que humanamente somos. Intenta hacer ese vínculo con la idea de universo. Universo como arquetipo civilizatorio, universo como la idea de que, bueno, todos formamos parte de algo. O sea, hay una única realidad de la cual todo lo diverso es parte de eso. Entonces, esa idea de universo es una idea muy generosa porque es una idea que nos hace aceptar a los demás, a nosotros mismos, que nos hace ser empáticos. Torres García en Nueva York había descubierto ese sujeto moderno tan egoísta, tan aislado en realidad. Y entonces la idea del universal es la idea contraria, la idea de que todos somos parte de una misma entidad, que no hay bueno ni malo, que no hay que luchar sino armonizar, no hay que excluir sino complementar, ¿no? Entonces esa es la idea central que está en su universalismo constructivo. Torres García regresa a Uruguay en 1934 con 60 años, regresa con 60 años exactamente y regresa porque en París, donde él había, digamos, desarrollado su arte de una manera muy importante, fue afectado por la crisis del 29. Crisis que llegaron un poco más tarde a Europa, pero que finalmente desbarató el mercado del arte, desbarató el sistema de galerías, el sistema de toda la estructura que había sostenido su vida, ¿no? Entonces viene a Uruguay ya con la idea de fundar una escuela basada en esta idea del arte constructivo universal. Bueno, cuando Torres García llega a Uruguay, enseguida comienza con esa labor didáctica que tenía. A los 2 días, o al día siguiente, creo, de bajarse del barco, da una conferencia. En 1934 da decenas de conferencias, la última la da el 31 de diciembre, y después sigue con esa labor de conferencias. Y genera una agrupación de artistas que después, al año siguiente, se llamó Asociación de Arte Constructivo. Y era, a Torres García es importante verlo siempre con esa vocación hacia lo colectivo,
hacia el arte no como fenómeno individual del artista genial en su taller, sino formando parte de un colectivo de artistas y haciendo un arte para la comunidad. Por eso, para él era tan importante el arte mural, porque el arte mural está en grandes edificios, recintos que son significativos para una comunidad y donde se pueden expresar artísticamente valores o ideas, pero de forma plástica, que tienen que ver con ese sentido de comunidad. Estamos en el Museo Urbich, salas 4 y 5, en una exposición que estimo mucho, de la cual soy curadora. Y esta exposición se llama Asociación de Arte Constructivo en Montevideo, Utopía Universalista de América del Sur. Previo al taller Torres García, fue inaugurada hace exactamente 90 años la primera exposición de la Asociación de Arte Constructivo en Montevideo, que era el propósito de fundar en el enclave montevideano un movimiento artístico y cultural. Él tenía un trasfondo filosófico y metafísico en esta propuesta, que pudiera salvar de la catástrofe el arte moderno. La datación que le otorgamos es del 34 a agosto-septiembre del 42, porque en octubre del 42 ya tenemos el TTG, o sea, el taller Torres García, en marcha, en existencia. Torres especialmente dicta conferencias. Él calculó en el año 40 que había dictado aproximadamente 80 conferencias por mes, pero da clases, empieza dando clases. La primera locación fue su propia vivienda cuando llegó, y ahí incluso hay 2 exposiciones colectivas previas a la Asociación de Arte Constructivo. Se llamó Estudio 1037 porque 1037 era el número de puerta. ¿Por qué es importante esta asociación para lo que después fue el TTG? Porque era portador de un proyecto extremadamente ambicioso basado en varios principios. Si querés, en lo visual, en lo formal, la división reticular del plano, la frontalidad, y sobre la base de estructuras geométricas, porque, dice él, y en eso sigue a Cézanne, a Paul Cézanne, ¿no?, el postimpresionista. En la naturaleza lo que subyace son ritmos lineales y hay que respetar la naturaleza y el orden del cosmos. Y eso es importante, eso pervive. ¿Qué obras hay acá sobre las cuales detenerse? Bueno, hay un montón. Hay un montón, pero bueno, yo te hablaba del logo definitivo, es el original, obra de Héctor Rañi. Ahí está todo el proyecto de la Asociación de Arte Constructivo y del arte constructivo. Fíjate que dice tradición, pero no es repetición, es constructiva de América, o sea, es una tradición recreadora. ¿Qué artistas están acá que hayan sido parte de la asociación? Todos, porque por algo están acá. Y yo llegué a registrar 45 personalidades en distintos momentos, pero acá de los pioneros tenemos 11. Amalia Nieto en aquella pared, Héctor Rañi en toda esta pared, Rosa Acle, que fue una estrella fulgurante en el cielo de la Asociación de Arte Constructivo. Allá tenemos al maestro
Augusto Torres, que acompañó a su padre, llegó aquí a los 20 años y acompañó a su padre en todo y ya lo venía acompañando. A tus espaldas hay una obra muy representativa de Joaquín Torres García, que es el boceto, uno de los bocetos que tenemos del proyecto del monumento cósmico, que fue inaugurado simbólicamente en el año 37 e inaugurado oficialmente el 25 de agosto de 1939. El monumento cósmico es la gran obra que pudo realizar en ese periodo Torres, el sueño de un monumento en el espacio público. Fue trasladado luego unos 170 metros en el año 74, cuando se hubieran cumplido los 100 años del nacimiento del maestro, al espacio del Museo Nacional de Artes Visuales, donde está actualmente. Ese principio de una estructura que evite la imitación y construya de acuerdo a un proyecto mental estructurador, equilibrador de las partes y el todo, es un legado para los jóvenes que se incorporan en ese periodo transicional y sobre todo que forman el grupo de jóvenes integrantes del TTG a partir del 43. El taller Torres García es un ámbito de trabajo que surge en 1942. Justamente a partir del año 38 empieza Torres a detectar la imposibilidad de llevar a cabo en Montevideo ese proyecto de arte constructivo que él traía en su mente, que tiene que ver con una práctica del arte de carácter colectivo y con una base filosófica y metafísica fuerte. Y lo que encuentra acá son algunos allegados, muy pocos allegados a la Asociación de Arte Constructivo, pero más bien la intención del alumnado de pintar, digamos, ¿no? de hacer una escuela de pintura. Esto le produce una gran decepción al viejo. En su 500ª conferencia lo deja muy claro, en 1940, pero justamente en esa conferencia plantea un cambio de rumbo en esa trayectoria que lo venía efectuando y realmente dedicarse a un taller de pintura. Hay un proyecto de Torres que se continúa en el taller. Por eso no es un fracaso completo, digo. Deja a un lado su idea del arte constructivo, pero el proyecto, vamos a decir, social, si se le puede llamar de esa manera, en el sentido de crear un nuevo sujeto moderno, un nuevo sujeto reticente a toda la modernidad, a todo el mundo mercantil que rodeaba en ese momento, y un sujeto de algún modo comprometido con una filosofía y con una metafísica, con una forma de vida. Entonces, esto lo continúa en el taller. Él hace un planteo sobre lo que va a enseñar y se centra en la ciudad de Montevideo. Es centrarse en el ámbito de la ciudad como una problemática capaz de acceder a asuntos de la pintura que a él le interesaba destacar y a su vez como una forma de insertar, digamos, a ese grupo que él crea, esa microsociedad muy endogámica que él crea, de insertarla o de hacerla dialogar con su contexto, con la ciudad misma, ¿no? Esto es algo muy peculiar del taller.
porque no es que se pinte solo la ciudad, obviamente que no, pero sí adquiere la ciudad ya desde la conferencia del 40, antes que se fundara el taller, adquiere un papel muy importante como temática de relacionamiento con la pintura, del medio con la pintura. Existían socios en el taller y existieron desde que se fundó hasta por lo menos el año 49, que están los registros de San Vicente, que fue el que dirigía la cosa. Existían para contribuir a la vida del taller, a la vida porque económicamente tuvo la asociación durante años una contribución del Ministerio de Cultura que se le había dado Terra, pero después del 42-43 dejó de tener ese apoyo y el apoyo lo tenían las contribuciones de los socios. No todos los socios eran artistas ni discípulos del taller. Ahora, había de esos 250 que te digo que registrados, había por lo menos 100 o 120 que fueron discípulos del taller y que hicieron pintura. Hay una intención proyectual en el taller que es generar un ámbito de comunidad frente a la falta, digamos, de fundamento ético que él encontraba en ese momento en la sociedad contemporánea, no solo la montevideana, porque él viene con esa misma idea de Nueva York, o sea, viene defraudado de Nueva York desde el punto de vista humano. Es decir, hay toda una forma de vida de la sociedad capitalista de la cual él reniega, y del mercado de arte particularmente. De modo que lo que trata de imprimir acá es no tanto formar artistas, sí, pero formar artistas para los cuales el arte sea un medio de acceder a un modo de vida y un modo de pensar y enfrentarse ante el mundo, ¿no? La metafísica en ese sentido, de tener una razón de estar, de existir. Estamos en un sitio que verdaderamente es un mojón dentro del panorama de las artes plásticas del Uruguay. ¿Por qué? Porque detrás mío se encuentra el monumento cósmico que realizó Torres García en el año 39. Justamente en el año 39, cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, una de sus preocupaciones era crear ese lenguaje universal que uniera a los pueblos frente a toda esa catástrofe que fue la Segunda Guerra. Nosotros decimos que esto es como un microcosmos que ofrece unos símbolos que evidentemente uno tiene que buscar sus explicaciones, y entre ellos encontramos, por ejemplo, la escalera, encontramos el compás áureo, encontramos la relación entre la esfera, el cubo y la pirámide, y esa distancia entre los tres elementos está signada por la medida áurea que viene de la antigüedad. Torres García propone nuestro norte es el sur. Él desea crear lo que se llamó la Escuela del Sur. Con el mapa invertido en que nuestro norte es el sur, provoca realmente una especie de revolución en el medio rioplatense. ¿Por qué? Porque si bien se conocía la abstracción, se conocía lo que había hecho la Bauhaus, todavía los pintores del medio estaban aferrados a una estética un poquito más tradicional, más naturalista, con distintas características, inclusive estaba el planismo. Para los jóvenes que asistían a ese taller, entre los cuales encontramos a Julio Alpuí, Gurbich, Fonseca, bueno, y tantos más, tener la experiencia directa del aprendizaje de las bases de la técnica de Torres García, es decir, no solamente la parte, diríamos, puramente
dibujo, pintura, criterio, sino el punto de vista que el maestro va a ofrecer, que va mucho más allá de una propuesta estética. Es una filosofía de vida lo que él va a proponer a sus alumnos dentro de un marco de austeridad, de sobriedad, cuyas bases son la estructura que se apoya en la abstracción. La sede que él manejó como en inicio con más estabilidad fue la de la calle Abayubá, y allí convocaba a los alumnos que concurrían en diferentes horarios, algunos les cobraba, otros no, según fuera su situación económica, y les empieza a dar como pasos para llegar a lo que sería una concepción que él ya había formulado en Europa del universalismo constructivo, pero recoge al llegar a América la experiencia y la estética de los artistas indoamericanos, que es como él le va a llamar a las culturas anteriores a la llegada de la colonización europea. O sea, la estética indoamericana es absorbida por ellos y por esa razón van a hacer viajes. Por ejemplo, uno de los primeros que viaja va a ser Fonseca junto con Alpuy, van a ir a Bolivia, Perú, observar esas culturas de cerca que de alguna manera se van a reflejar en los cambios que tiene la propuesta estética del taller. Torres García era un maestro categórico. Él, a la par que iba enseñando en esas clases, dio alrededor de 500 conferencias en distintos ámbitos, tratando de sembrar de alguna manera algo que se concretó en una revista que se llamó Removedor. En esa revista se publicaban los trabajos que se iban haciendo, se hicieron innumerables exposiciones. Luego el taller se va a mudar al Ateneo de Montevideo y esa va a ser la sede más permanente del taller. Uno de los alumnos que a mí me ha impresionado más es Gonzalo Fonseca. Gonzalo Fonseca era un estudiante de arquitectura, había hecho alrededor de 3 años de estudios y se había enterado a través de las conferencias que había dado el propio Torres García en la Facultad de Arquitectura de esa nueva propuesta que tenía el maestro. Por esa razón concurre a sus clases y a partir de esos años se genera una relación de amistad entre varios, Alpuy, Fonseca, Gurvich, que van a ser un poco los pilares de ese taller. Y Gonzalo Fonseca además opta por un cambio de vida porque el padre no acepta que deje la carrera de arquitectura para dedicarse a las artes y se va a vivir al Cerro, una vivienda que le facilita a Roberto Saprissa, que es un allegado al taller. Y allí en ese mismo lugar empieza a construir una especie de muros de piedra que tienen que ver con las estructuras torresgarcianas. Pero el camino que él va a elegir va a ser otro. Fonseca, cuando hizo el mural que se encuentra en el Museo Maca de Manantiales, que de la Fundación Achugarri, el Museo Achugarri, estando frente a ese mural, uno advierte que en vez de ser granito gris como es esto, es de mármol de otra calidad, travertino, y eso significa que Fonseca encaró de otra manera los símbolos. Inclusive, si nosotros miramos el tema de la media áurea, se encuentra como una especie de bloque, porque comprende varios bloques de piedra, el bloque que termina en los pies, unos pies humanos. O sea que eso no lo vemos en el mural de Torres García. ¿Por qué? Porque Fonseca eligió otro camino. Así encontramos, por ejemplo, el comienzo de la vida, está el elemento, el huevo, está un elemento fálico que sobresale, los senos, y el título de la obra además es Madre Cava. Si uno busca el significado de ese título, evidentemente se relaciona con lo místico, lo esotérico, pero también con la cueva, el momento de la vida y de la muerte, la unión entre lo místico, lo sagrado, lo esotérico. Ser alumno de Torres García directo significaba un estatus, pero también significaba un desafío para los propios hijos de Torres, para Augusto y Horacio,
y tantas artistas mujeres que también participaron, significaba que tenían que buscar un lenguaje original dentro de esa estética. Por esa razón eligen diferentes caminos. Gurvitch más bien se enfoca a tomar las tradiciones del judaísmo, inspirado quizás en Chagall. Y por el otro lado, nosotros hemos conocido la obra de Alpuy, que toma mucho las maderas, los espirales, Mato también las maderas. O sea, ellos cada uno encausan hacia otro lado, diferente, para no repetir exactamente lo que sería el universalismo constructivo, que lo vemos reflejado en el mural que está detrás mío. Bueno, estamos en el Museo Torres García, en una parte de la exposición Torres García Clásico, Moderno, Universal, en la que recreamos algunos momentos importantes o lugares importantes en la vida de Torres. Y acá es la parte del taller Torres García, donde intentamos con objetos originales, réplicas, fotografías, recrear un poco el ambiente que había en el taller Torres García. En cuanto a objetos, tenemos la mesa original en la que Torres trabajaba en el taller, escribía sus conferencias, corregía a sus alumnos, que es esa pieza de madera bastante antigua. Esa silla, que es una réplica, pero que es exactamente igual a la que Torres García se había hecho. Vale la pena contar que Torres, de sus viajes, llegaba con baúles que tenían sus cuadros, sus pertenencias, 30, 40 baúles de madera. Y entonces con esa madera la reciclaba y se hacían los muebles. Hacía sillas, mesas, bibliotecas, de todo. Tenemos en el fondo esos iconos del taller Torres García, que eran el compás áureo, que te marca la sección áurea, que es una proporción bastante especial. El pez y ese uno con el triángulo con el 1 adentro, que digamos el pez para Torres evocaba lo físico, las sensaciones, el cuerpo, y el triángulo la razón, el conocimiento, las ideas. Bueno, Torres tenía esa idea de el cuerpo físico en un plano tridimensional, en 3 dimensiones, el plano de lo afectivo, que señalizaba con el corazón, como en 2 dimensiones, y en una única dimensión, la dimensión de la idea. La pirámide del cubo y la esfera son los sólidos pitagóricos que de alguna manera intentan evocar la idea de la forma geométrica pura, ¿no? Que, digamos, en el arte de Torres él dialogaba entre las formas de la naturaleza y la abstracción de las formas de la naturaleza, que son las formas geométricas. El taller Torres García en vida de Torres estuvo en 2 lugares. En la calle Abayuá, 2763, casa por medio de la casa de Torres. Él mismo alquiló esa casa para que ahí se armara el taller. Y después en el Ateneo de Montevideo a partir del año 47. Acá es en el Ateneo de Montevideo y podemos ver a Torres García con esos muebles que te decía. También está esta silla de otro diseño, este banco. Acá está esa mesa que es esta. Estos objetos, digamos, presidiendo el espacio. Y algunos de sus alumnos, como Francisco Mato. Allá está Gonzalo Fonseca de espalda. Este es Julio Alpuy. Estos son los hijos de Torres, Augusto y Horacio, y bueno, y algunos otros de sus alumnos. Era un ambiente con una gran devoción, ellos lo vivían con mucha devoción. Incluso los alumnos de Torres publicaban una revista que se llamaba Removedor, que era una revista bastante combativa, que venía a remover la pintura y el arte uruguayo.
Y Torres algún par de veces pide que pongan que él no era redactor de esa revista, porque Torres era más como de incluir y de unir. Y esos redactores jóvenes eran un poco peleadores, ¿no? Sí, el taller fue el espacio en el cual él pudo realmente dejar su legado como él quería, ¿no? Con la intención que él quería y con la profundidad y la trascendencia, porque hoy hablábamos que el taller, de alguna manera, esas enseñanzas siguen rodando hasta hoy en día. Entonces yo creo que tal vez no logró su ambición, que era un nuevo arte para América, que era una utopía totalmente gigantesca, pero sí logró dejar una huella duradera en el arte y en la cultura de este país y de la región, ¿no? Torres como docente es una figura contradictoria en el sentido de que hay mitos y hay testimonios que a veces desmienten totalmente esos mitos. Torres García fue un docente desde sus primeros años. Él era docente allá en Barcelona, trabajó con niños, trabajó como docente toda su vida. Y sus ideas que él escribe, muchas veces la idea es ayudar al otro a descubrir, ¿no? Él tenía unas ideas muy avanzadas en realidad sobre la infancia, sobre la docencia. No le gustaba mucho la escuela porque es un sistema como de moldear personas. A él le gustaba encontrarse con el otro, con el alumno, como un igual, ¿no? Él hablaba, y eso tengo testimonios directos, ¿no? Te hablaba como un igual. El tipo tenía 70 y pico de años, era un gran maestro y se ponía a la par. Entonces esa es la parte que yo tengo de testimonios directos y de cómo él describe sus ideas docentes. Después está el mito de que era muy autoritario, que te obligaba a usar la regla áurea. O sea, está la parte como contra, ¿no? Como ese Torres dogmático, autoritario. Yo creo que debía ser algo en el medio o un poco de cada cosa. Pero a mí me interesa rescatar esa esencia del maestro que busca despertar en el otro algo, no que busca, digamos, adoctrinarlo, sino que busca ayudarlo a despertarse. Y Torres García deja un legado múltiple, deja un legado de pinturas, de escritos, de enseñanzas. Por suerte hay gente hoy en día que sigue entendiendo la pintura tal como la explicó Torres García, el hecho plástico, y comunicándolo, enseñando y trabajando a partir de eso. Y eso es súper importante porque eso es cultura, eso ya es algo que está integrado a nuestro ser colectivo y que se transmite de generación en generación. Creo que como algo trascendente, eso es lo más importante que deja Torres García. Además de lo que él hizo directamente, que son sus cuadros, sus escritos, sus dibujos, que es un legado inmenso en cuanto a contenido y a calidad artística. Bueno, se sabe que era muy parco, con una comunicación muy codificada, y a través, más que nada, de gestos, de actitudes. Por supuesto que daba explicaciones, tenía sus... pero se hablaba poco en el taller. Es decir, se transmitían las cosas más por una actitud física corporal también, ¿no? Es decir, esa endogamia y ese sentimiento de aislamiento frente a la sociedad, que lo comparte con gente de la generación del 45, Onetti estará muy cerca de él, ¿verdad? Justamente en esa, de algún modo, en esa reticencia a integrarse como un sujeto más en esa sociedad, sino hacerlo como un sujeto crítico, ¿no? Y esa forma de proceder es una forma de enseñar para Torres, es una forma de mostrarse espiritual y físicamente ante los demás.
Y yo creo que casi todos los que fueron, yo no lo conocí obviamente, pero quienes fueron alumnos directos de él han transmitido eso, ¿no? Lo que él transmitía con su mirada, con su personalidad, con pocas palabras. Un integrante del taller que todavía vive, Joseph Vestas, me comentaba que él se fue siendo niño, que entró al taller y se fue rápidamente porque si no tenía que caminar de una determinada manera, tenía que poner el cuerpo de determinada manera. Y eso sucedía. Es decir, había una introspección y una forma de ser distinto a los demás que se reflejaba hasta en las actitudes físicas. Papá había conseguido un trabajo temporal en Piriápolis y me llevó consigo, con el caballete, con todo. Y pinté un paisaje con el Cerro San Antonio atrás y los techitos. Bueno, lo vio un crítico alemán, Weierstahl, y vio mi primer paisaje. Y le encantó tanto que me llevó a vendérselo a una mujer millonaria, que me pagó y todo. Fue el primer cuadro que vendí. Porque él era galerista y además es crítica. Y entonces le mandó una carta a Torre García. Llevé la carta, se la di a Gurvich, con el cual me hice amigo para toda la vida. Torres me recibió sin ver nada mío, confiado en la palabra del crítico. Empecé a los 12 años con Torres. Y me puso enseguida con nada menos que con Augusto, tal vez el mejor pintor que tuvimos. Torres García era un hombre serio, era una persona mística. Tiene un libro que se llama La mística de la pintura. Y a mí me trató con una generosidad, fíjate, traía a los alumnos grandes y a mí. Al primero que tendía era a mí. Yo llevaba mi cartoncito, siempre con naturaleza muerta, porque paisaje todavía no salía a la calle, y me recibía con mucha bondad. Es decir, esperaba mucho de mí. Y para mí era el arte, porque yo otra cosa no conocía. Pero después me empecé a tirar lo que era Torres. Porque Torres, si bien hizo el constructivismo, también hizo pintura naturalista. Tiene Los 10 hombres célebres y tiene autorretrato magnífico, digno de Cézanne. No decía este sí y lo demás no. ¿Me explico? Pero daba conferencias, él no iba al taller, iba a dar conferencias. Los libros que hizo los hizo en el taller. Había un alumno adelantado que enseñaba a dibujar y a pintar. Me dio la formación. Y además, escuchándolo ver, tener noción de lo que es hacer pintura. Porque no es lo mismo ser aficionado, empezar a pintar y no tener nada teórico en la cabeza. La cabeza tiene que entrar junto con la pintura, porque también es un arte mental. Hay que construir como un arquitecto. Un cuadro se construye como una construcción arquitectónica, a medir, a ubicar lo pintado, el retrato, entre el rectángulo del cuadro. No puede salir los pies fuera del cuadro, como en Bellas Artes le pasó a muchos pintores. Tenés que ponerlo todo en función del rectángulo. Tu universo artístico está dentro del rectángulo, que es un universo estético. Porque él tenía la concepción espiritual del arte. ¿Me explico? Entonces te lo comunica aunque tú no te des cuenta. Yo a los 12 años no me podía dar cuenta, pero sí recuerdo eso, porque fue mi formación a nivel, como pintor, y además él lo ligaba con la concepción del mundo. ¿Me explico? Por eso pudo abarcar la América indígena. O sea, no fue un negador, al contrario, quiso integrar al americano, pero además al universo. Es decir, no pintaba
para una cosita de adorno. En mi concepción plástica del mundo y mi forma de organizar un cuadro, que es mi mundo pictórico, que está encerrado en un rectángulo, se lo debo a él. El taller Torres García duró hasta el año 64 aproximadamente, porque después de muerto Torres en el 49, siguieron sus discípulos dando las clases, ¿no? Particularmente Augusto, Gurvitch, Alpuy, más tarde Guillermo Fernández. Hubo varios alumnos que fueron maestros del taller hasta principios de los años 60. Y claro, ya en ese momento de los 60 había un contexto, digamos, de intelectuales y artistas que estaban con la mirada hacia otro lado, ¿no? Se había cundido de algún modo acá un arte abstracto informalista y había miradas fuertes hacia Europa, hacia la Bienal de Sao Paulo, que durante los años 50 había generado mucho ruido acá, ¿no? Entonces, esa cosa tan endogámica, tan cerrada del taller ya no logró tener continuidad en los años 60. El taller tuvo esa capacidad de abarcar intergeneracional y en ese sentido creo que tuvo una repercusión y un legado, sobre todo en cuanto a la formación de talleres, de comunidades, de artistas. Y los talleres particulares que hicieron los Ribeiro, que hizo Dumas Oroño, en fin, todos esos eran prolongaciones del taller en los años 60, ¿no? O sea, aunque ya no estuviera el taller, se había eso, digamos, diseminado en iniciativas personales de gente que había estado vinculada al taller. Entonces, quiere decir que hubo un legado de transmisión comunitaria, vamos a decir, de generar ámbitos de comunidad y de trabajo colectivo. Dejó un legado de obras muy valiosas. Encontrarlas es motivo de regocijo, porque forman parte del patrimonio nacional, porque forman parte de una utopía generosa, ambiciosa, que tuvo seguidores, que tuvo partícipes activos, que han sido olvidados por la historiografía nacional y que no merecen el olvido. Merecen la memoria. La memoria es identitaria y entonces nos fortalece recuperar estas obras, estas historias y el significado que pueden tener incluso con agendas contemporáneas. La propuesta, por ejemplo, de respetar el orden de la naturaleza es capital en un momento en que el medio ambiente sufre catástrofes en el planeta. Y eso estaba presente en esta propuesta. El dictamen de que un país pequeño puede ser fuente de una cultura grande, porque la mayor riqueza es la inteligencia, también es algo que todavía debe resonar en nuestros oídos.